Hola, hola, muy buenas noches a todos. Espero que hayan tenido un día así genial y extraordinario. Hoy estábamos en martes, un martes recargadito de mucha creatividad, mucha energía positiva. Una feliz noche para todos. Hoy tenemos un live bastante especial y muy bacano porque, hola, ¿cómo estás? Yo a Buenaventura, gracias por conectarte y es súper especial. ¿Por qué? Porque hoy vamos a contar todo sobre como la historia de nosotras las mujeres. Ahí se acaba de conectar Andrea, entonces la voy a conectar conmigo en este instante para saludarla. Conozcan bien como este tema, entonces súper bacano porque Andrea nos contactó con Mujeres que se atreven. Hola, Andrea, ¿cómo Hola, estás? bien, gracias. Bueno, me alegra mucho. Y entonces empezamos a hablar y me empezó a contar todo el tema como de que eso, o sea, la historia de las mujeres, qué ha pasado, el transcurso, todo. Yo le dije, para mí es uno de los mejores live porque ¿qué pasa? Normalmente conocemos de los reyes, conocemos de Jesús, conocemos, o sea, muchos hombres a través de la historia, pero pocas veces se conoce todo sobre las mujeres. Entonces, bacanísimo, y yo le dije a André, ese live sí o sí hay que hacerlo. O sea, ¿por qué? Porque es la manera como de empezar a contar nuestra historia como mujeres y hacer un cambio y una modificación como en la perspectiva de lo que se conoce hasta el momento. De ¿Cierto, acuerdo. André? Sí, Es total, que la veo total. mirando hacia arriba y soy yo. Entonces, les Obvio, no, es presento a que Andrea. estoy acomodando ¿Ah? aquí la cámara. Nada, que Ah, estaba aquí bueno. acomodando el sonido porque no sabía si me escuchaban bien, pero ya. No, te escuchamos súper bien. Aquí estamos ya listos y súper atentos. Eh, Además que Ande no va a estar solo en este live, sino que vamos a hacer como un recorrido súper chévere de diferentes formas hasta hablar como los diferentes mujeres, o sea, todo. Entonces, André, saludando a todas las personas que se están conectando con nosotros esta noche. Muchas, muchas gracias. Y aquí somos, yo estoy acá que me escucho todo lo que tienes para contarnos y también les hago una invitación a todas de que si tienen dudas, preguntas, o sea, no duden en escribir, así como a mí me están, ah, bueno, mi amor, vaya pues, es que están haciendo tareas. Entonces, aquí estamos. Entonces, bueno, André, cuéntanos todo. Bueno, pues nada, saludo a todas, hola mujeres, hola hombres también que por ahí vi. Pues gracias Marce por este espacio. Les voy a como comenzar contando un poquito como de dónde proviene como todo esto que se llama sabiduría ancestral femenina. Pues básicamente desde hace año y medio pues comienzo como este proyecto que se llama Mujer Poderosa entre puta y diosa. Y todo el mundo es bueno, ¿y qué significa ese nombre, puta y diosa? Y era un poco ayer viendo el live también de mujeres que se atreven, pues la chica decía como, no, es que yo me siento dos. Una cuando voy y soy la Lina que hago webcam y la otra, pues digamos, la que es mamá y tiene los roles. Y yo pensaba y decía, no solo le pasa a ella, sino que realmente nos pasa a muchísimas mujeres que un día nos queremos Ujú. levantar como, digamos, recatadas, como unas diosas, y al otro día queremos ser las más sensuales o necesitamos despertar como toda esa puta que llevamos adentro. Entonces, Gracias. digamos, así, tal cual. Y realmente entonces empezamos como a naturalizar esta dualidad y entender que nosotros no somos solamente una, sino que somos varias mujeres en una y que es natural, digamos, por nuestra cuestión cíclica. Entonces, digamos, de aquí como que comienza todo y empiezo a entender un poco y con esa pregunta, ¿qué es lo que somos? Y pues la respuesta, ¿qué es lo que somos como mujeres? Pues es simplemente lo que no nos han dicho que somos, algo así. Es decir, cada mujer va a construir qué es, pero seguro, seguro tiene que quitar todas esas capas de lo que nos han dicho que es. Entonces la idea de hoy es un poco eso, es vamos a empezar a quitar esas capas culturales, sociales que nos han mostrado, sobre todo, digamos, en los países latinos. Entonces, pues yo les cuento un poquito de mi experiencia. Yo soy de un colegio ultra católico, sí, egresada de un colegio muy católico. Mi familia es muy católica y no es que yo esté en contra del catolicismo, al contrario, digamos, creo firmemente que da unos valores y tengo toda mi espiritualidad arraigada también, pues desde ahí. Sin embargo, me pongo a pensar cuál es el rol de la mujer que nos mostraron.
Bueno, ahí estoy saludando. Ay, se conectó mi hermana que está de cumpleaños, entonces, feliz cumpleaños. Felicitaciones. Es súper poderosa, puta. Claro, están dos de mis hermanos cumpliendo añitos. Bueno, entonces básicamente es lo que vamos a hacer hoy, es una charla un poquito, pues es el inicio de varias sabiduría ancestral, el inicio como de empezarnos a cuestionar qué nos han enseñado. ¿Listo? Aquí es Entonces, importante contarles un poco a la gente, contextualizar como que esto no es algo que tú te estás inventando, esto realmente viene desde tu estudio, o sea, que tú eres antropóloga, socióloga, entonces como que esto viene de libros, de conocimiento, de estar ahí como en expansión, entonces, y se trata de que hablemos, y siempre es mucho atreverse a hablar de dónde venimos y de nuestra raíz, y desde las mujeres que han sido nuestras ancestras, cómo es todo, entonces somos todos oídos. listo. También la otra aclaración básicamente es, se respetan todos los credos, es decir, no hay una sola verdad y tampoco pues la intención es como llegar a invadir, digamos, si una persona cree firmemente o digamos no va a creer lo que yo diga, simplemente es como empezar a cuestionar un poco desde otras miradas históricas, filosóficas, antropológicas y arqueológicas. Entonces, bueno, Ujú. para empezar, siempre digo, es como partamos desde donde nos han dicho a nosotros digamos que es la religión o es la espiritualidad. Y parto de que nosotros, digamos, en Colombia y más que todo, digamos, después de la conquista en América, nosotros tenemos un legado judeocristiano. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros creemos que esa religión judeocristiana es el poder divino, pero resulta que no entendemos que esa religión no solamente no es el poder divino, sino que detrás existe un hombre que se llamaba Constantino y lo que él hizo fue negar totalmente digamos, espiritualidad que existía antes, ¿sí? Entonces esa espiritualidad tenía, por ejemplo, sacerdotisas, tenía las mujeres de la Biblia, que vamos a hablar de ellas, de María Magdalena, de la hermana de Moisés, que no están en la Biblia como eran, sino que simplemente si Ujú. ustedes piensan en la Biblia cómo están representadas las mujeres, es como de una manera muy tranquila, ¿sí? Pero en realidad, digamos, los arqueólogos e historiadores han encontrado que estas mujeres realmente eran poderosas y que también seguían ciertas diosas que nos han ocultado. La pregunta entonces es, ¿por qué no nos cuentan esta historia? Y simplemente es desde esa época, desde Constantino, nos han querido negar como toda esa espiritualidad ancestral que tenemos. ¿Por qué? Porque Okay. las mujeres, al ser cíclicas, que también después vamos a hablar en otro live sobre como todo el poder de la luna y del ciclo menstrual, tienen una alta conexión con, digamos, una espiritualidad, una divinidad más allá. Entonces ahí es la pregunta, por ejemplo, las mujeres que están escuchando o digamos los mismos hombres, ¿sí? Que tienen su parte femenina bien alta, les pregunto, o sea, ¿cuántos de ustedes pueden hablar con las plantas o sienten que hablan? No sé, Marcelo, ¿alguna vez has sentido conexión con las plantas? Ve, tú ya viniste a mi casa y sabes que yo soy amante de lo verde. Hola, ¿cómo están? Soy amante, entonces yo le hablo y cuando veo que le sale una hojita más o que sale erótica, soy como, hola, hermosa, hermosa. O sea, algunos tienen hasta nombre y los consiento. Sí. De acuerdo. O, por ejemplo, otras con los animales que realmente pueden ver un animal y sienten el dolor. Otras, por ejemplo, con el mar, sienten que el mar les habla. O con la luna, cuando dicen el baño de la luna, no es metafórico, sino que lo sienten. O con el fuego, con el aire. Pues realmente esto que mucha gente dice, uy, están locas, ¿cómo vas a hablar con las plantas? ¿Cómo vas a hablar con el mar? ¿Cómo te vas a bañar con la luna? Pues realmente es una sabiduría interna y es instintiva, que no la apagaron durante la historia a través de la Inquisición, con toda esta cuestión de las brujas, con todas las cruzadas, para distanciarnos de ese poder. ¿Listo? Entonces lo que yo hoy quiero es que ustedes cada vez que sientan eso, ábranlo más. O sea, si ustedes entre más sientan el poder de las plantas, de los animales, de los elementos, más diosas y putas están siendo, digámoslo así. Vamos a entender qué es eso. ¿Listo? Y ojo, no es que nosotros nos vamos a concebir un sublimes, no, o sea, Dios es el creador grande, pero nosotros podemos empoderarnos desde mitos. Entonces vamos a hablar de los mitos. Entonces, para empezar, pues un poco, digamos, ¿cuáles son esas primeras civilizaciones que existen? Entonces,
Cuando nosotros en el colegio nos enseñan religión y nos enseñaron solamente como todas, voy a hablar de mitos, ya lo dije, como todo el mito judeocristiano, pero no nos dicen qué había antes, o sea, o cuáles eran esas, digamos, espiritualidad antigua. Entonces, yo parto, por ejemplo, del mito de la Santísima Trinidad, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que siempre pues me gustó mucho. Y cuando empecé a investigar qué sucedía antes de Cristo, 3200 años, empiezo a entender que hay otras civilizaciones. ¿Cuáles son esas otras civilizaciones? La egipcia, la mesopotámica, la de India, la de China. Ahora, si eso era antes de Jesús, ¿cuáles eran esas creencias? Entonces, ahí va la pregunta. ¿Cuáles, digamos, cuáles son esas creencias antes de la religión judeocristiana que no sabemos? Entonces, cuando uno empieza a investigar, ahí traje como unas fotos, ahora les muestro, resulta que este mismo mito igualito exactamente de la Santísima Trinidad también está en Egipto y está como Horus, Osiris e Isis. Y si ustedes investigan, es exactamente la misma historia. Pero entonces no solamente pasa en Egipto, sino también, digamos, la Santísima Trinidad hindú, donde está Brahma, Shiva y Vishnu. Y si ustedes leen, es exactamente igual, Padre, Hijo y una conciencia, digamos, superior, ¿sí? O, digamos, está la Santísima Trinidad Ibérica, donde está el Dios lunar, el Señor de los cielos y el Dios solar. Entonces, ¿qué es lo que yo empiezo a entender? Cuando yo empiezo a investigar más allá, digo, ok, esto que nos han mostrado como única verdad, puede que sea verdad, pero también existe algo muy parecido. ¿Por qué lo hemos dejado afuera? Y lo que empiezo a entender es que los mitos hay que tomarlos, digamos, qué es lo que nos quieren enseñar, más que, digamos, sea una única verdad y hay que excluir lo demás. Entonces, no solamente eso, sino que después si uno se empieza a devolver más atrás y más atrás, en la época del Paleolítico, uno empieza a encontrar Venus, es decir, diosas de barro, ¿sí? Que eran distintas a las de hoy en día. Entonces, pues acá no estamos en interacción, pero les pregunto, cuando yo digo una diosa, ¿ustedes cómo se la imaginan? O tú, Marce, ¿cómo te imaginas una diosa? O sea, de las que he visto siempre es como esa diosa así exuberante, voluptuosa de cuerpo perfecto, pues que uno dice como que, oh, pues es una diosa. O sea, la que te muestran en Atenas, pues es una diosa estilizada, pues levantando, o sea, como quien dice un poco estatua de la libertad, pero más pulidita, con más curvas formadas. Aquí Pau dice, hermosa, perfecta, empoderada y exótica. Pues les voy a mostrar, ¿sí? Es decir, las diosas sí son hermosas, empoderadas, exóticas, pero lastimosamente nos han vendido una imagen física sobre, digamos, la Afrodita o que un cuerpo perfecto. Les voy a mostrar por aquí, más o menos se ve, no sé si ven. Esto era una diosa del Paleolítico. Si ustedes ven, no sé si la vean ahí. Sí, ahí se ve perfecto, André. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, estas diosas del Paleolítico, pues tienen unos cuerpos distintos. Yo no veo acá a la mujer con cintura Cuéntalo delgada. que se está escuchando distorsionado, André. Ok, aquí. Listo. Entonces, Ajá. pues ahí les muestro como una diosa del Paleolítico, les muestro otra que está sentada, que tiene los senos caídos, que es grande, y esta diosa básicamente, digamos, esta Venus del Paleolítico trata como de mostrar toda esa sabiduría ancestral de las abuelas, ¿sí? De que la vejez realmente es una Venus poderosa y sabia, ¿sí? Tenemos acá otra. Y hay billones, ¿sí? Los arqueólogos han encontrado millones de estatuillas de barros. ¿Aló? Hola, Pau, André, te estamos escuchando. Listo. Millones como de estatuas de Venus del Paleolítico que tienen, digamos, diversas formas. Pero no solamente eso, sino que si ustedes ven, por ejemplo, la que está aquí, ¿sí? Esta que está aquí muestran sus partes sexuales, sin miedo, ¿sí? Acá podemos ver, por ejemplo, esta cuestión, el movimiento. Pero pues, parece un alien. Claro, pero es una Venus y es femenina. Y esta es la vulva, ¿sí? Okay. Podemos ver, por ejemplo, los senos de estas. Busquen en internet cuando quieran chismosear así, Venus del Paleolítico. Y se van a dar cuenta de millones de estatuillas como estas. ¿Listo? El movimiento obviamente es actual, ¿no? Ese lo diseñé yo para hacerles más activa toda esta presentación. De hecho, no fui yo lo saqué allá en GIF. Pero, ¿qué es lo que les quiero mostrar con esto? Que cuando uno empieza otra vez mirando entonces estas formas, ¿sí?
los historiadores y los arqueólogos empiezan a entender, bueno, ¿qué pasa con estas formas? O sea, ¿qué quieren mostrarnos? Y lo que nos muestran es que de verdad las mujeres antes eran muy reivindicadas con su poder femenino a partir del cuerpo. Por eso las mismas diosas pueden mostrar sus senos, pueden mostrar su vulva, ¿sí? Y digamos la cuestión de la moral no va vinculado totalmente con Ahí su yo, visión. Buenaventura nos escribe que nos une el baile, total. Total, sí, ahí estamos como las diosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si uno empieza a entender estos mitos del Paleolítico, donde las diosas que seguían, inclusive muchas mujeres, digamos, que salen en la Biblia, y comparamos con lo que nos han vendido de que es ser una mujer sagrada, pues ahí empieza la distinción. Entonces, ¿qué es lo que para nosotros o para nuestra cultura es una mujer sagrada, digamos, desde la Biblia? Pues es la Virgen. ¿Y cómo se concibe la Virgen María? Digamos, ¿qué es lo que la gente cree que fue la Virgen María? Como una mujer totalmente humilde, sencilla, sumisa, ¿sí? Cuando en realidad hay textos sagrados que no han incluido en la Biblia que muestran que la Virgen María era una mujer súper poderosa y que esta mujer, digamos, hacía parte de unos clanes con María Magdalena también que seguían a Isis, que era como en ese momento una diosa que muchas mujeres hebreas también seguían. Y esta mujer era tan sabia y tenía tanto conocimiento, digamos, espiritual y energético que fue como la llamada a ser la madre, digamos, de Jesús, que para otras creencias es un hombre ascendido, un maestro, ¿sí? Pero entonces lo que yo digo es, ¿por qué no nos muestran a María como una mujer empoderada? O sea, la divinidad en la antigüedad significaba, digamos, individualidad, como capacidad de estar sola sin hombre. No significaba, digamos, lo que nosotros tenemos ahora de ser, digamos, no penetradas. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Pues, digamos, en un texto que yo leía de una arqueóloga mexicana, ella decía, nosotras estamos confundidas y realmente nosotras, digamos, en nuestro útero hay una confusión muy grande. ¿Por qué? Uno, porque digamos toda esta herencia judio-cristiana nos dice la menstruación es mala, es el pecado, es el castigo divino, nosotros por la menstruación es la sangre y digamos desde la antigüedad nos separaban y no podíamos cocinar, no podíamos estar con nuestros esposos. Entonces, claro, si uno nace y cuando uno le llega la menstruación cree que es una carga, pues ya ahí empezamos mal. Lo segundo es que este mito y este arquetipo fuertemente de la Virgen María, digamos, y de la sexualidad y de no poder sentir placer y no poder, digamos, ser penetrada ni siquiera para procrear, pues tiene una contradicción. Es decir, ¿por qué? Porque por un lado está nuestro aparato reproductor, pero por el otro, el mito o la iglesia todo el tiempo nos está diciendo, no pueden ser así. Si tienes placer está mal, si tienes sexo está mal. Entonces, y no solamente la religión, sino la cultura. Entonces ahí vamos a empezar a hablar de putas. Y hoy así un ejercicio muy, muy bueno y era, bueno, ¿qué significa puta? Y les voy a mostrar porque es que en serio lo que encontré fue genial. Espérame, Andrea, aquí nos recomienda, Eri, nos recomienda los manuscritos de María Magdalena. Y están diciendo que es muy interesante el tema. Aquí estoy saludando también, listo, muéstranos entonces qué significa. Entonces, resulta que según el diccionario, ¿sí? Puta significa, y se los leo, dice, persona que mantiene relaciones sexuales a cambio de dinero y mujer que practica el sexo con hombres con los que no tiene relación de pareja y en general es fácil de conquistar o tomar la iniciativa. Entonces, les voy a decir algo, desde este concepto, ¿cuántas mujeres que están en este chat serían putas? Desde las mujeres que toman la iniciativa o son fáciles de conquistar o que practican sexo con hombres con los que no tienen relación de pareja. Entonces, básicamente no estoy incentivando porque pues después hay la promiscuidad o algo así, sino estoy dando a reflexionar es qué son las palabras y cuáles son esas etiquetas que nos han marcado, ¿sí? Total. Si tomar la iniciativa, si nosotros querer, digamos, entrar a empoderarnos con un hombre significa ser puta, pues por eso mujeres poderosas entre putas y diosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, me encanta. Ahora pone una carita así y la otra dice que es que re puta. Bueno, yo recomiendo un libro muy interesante sobre María. Ya voy.
Mi hijo me acaba de venir a abrir los ojos y a mirarme. Se llama El nombre de María. Es una novela corta y muy entretenida. Sí, amor, estamos diciendo esa palabra. pero no, no tiene la misma connotación, ¿no? Es Ajá. decir, entonces, ¿qué es lo que quiero que aprendan? Que realmente esta palabra también ha sido una construcción de un arquetipo para alejarnos de nuestro poder. Entonces, por ahí la chica que nos recomendó los manuscritos de María Magdalena es teniendo la oportunidad como de acercarme a alguno de ellos. María Magdalena, sí, es el arquetipo que pone el Vaticano en el siglo III como una mujer puta, cuando en realidad, según esos manuscritos, ella no era una prostituta, sino que ella era una mujer sabia sacerdotisa. ¿Qué significaba ser una sacerdotisa? Significaba una mujer que, digamos, tenía un poder de conciencia, digamos, sublime y que sabía manejar los elementos, los elementales, y que utilizaba su sensualidad, porque era una mujer muy sensual, y su sexualidad para, digamos, contribuir y, digamos, a toda esta sabiduría. Ella conoce a Jesús y, digamos, forman, y para ella Jesús se vuelve un maestro. La pregunta, digamos, es un poco, y por lo que empiezan a investigar de María Magdalena, es porque en la Biblia la tercera mujer que más se menciona después de Jesús, perdón, el tercer personaje que más se menciona después de Jesús y María es María Magdalena en el Nuevo Testamento. Ella está en las bodas de Caná, ella está lavándole los pies a Jesús, ella está cuando murió, ella es la primera que se le aparece cuando resucita. Entonces ahí empiezan a preguntarse, bueno, si esta mujer aparece tanto en los momentos más importantes, ¿dónde está? ¿Quién es ella realmente? Y se dan cuenta que no, y pues no sé si ustedes saben, digamos, también han sacado muchos textos sagrados que debían incluirse en la Biblia. Y entonces lo que hacen muchos arqueólogos e historiadores desde hace muchos años es ir a Magdala, que es el lugar donde María Magdalena vivía y nació, y empezaron a encontrar rastros de quién realmente era. Y se dieron cuenta que muy lejos era el mito que nos dicen, sino que esta mujer realmente era una de las más grandes sacerdotisas que ha seguido en la historia, que era amiguísima de María, y María también era una de las grandes sabias, y que realmente tenía una sabiduría tan infinita que por eso la niega. Cuando, digamos, metafóricamente hablan de que Jesús le saca, digamos, los 7 demonios, hay unas creencias que es que realmente es que Jesús, el encuentro de ella con Jesús, ayuda a, digamos, expandir los 7 niveles de conciencia. Entonces, ¿para qué les cuento todo esto? Más allá que haya gente que diga, uy, no, nada que ver, o si es un poco, bueno, ¿qué pasa? Y por qué a mí en el colegio no me hablan desde ahí, desde las mujeres de la historia. O, por ejemplo, ¿cuántas de ustedes conocen la hermana de Moisés? Nada, o sea, a uno le dicen que Moisés, que los 10 mandamientos, pero realmente no nos cuentan las mujeres que están. O, por ejemplo, Jacob, que es uno de los primeros patriarcas de la Biblia, él tenía varias mujeres. En Netflix salió una serie que se llama Carpa Roja. Ahí cuentan exactamente la misma historia de Jacob, pero desde la versión de mujeres. Y es muy interesante porque uno se da cuenta que las mujeres, la carpa roja existe desde esa época, y era porque, claro, como la menstruación era algo, digamos, negativo en ese momento, separaban a todas las mujeres en una carpa roja para que no mancharan a los hombres. Pero resulta que mientras ellos creían que nosotros estábamos siendo castigadas al dormir aparte en una carpa roja, las mujeres que estaban ahí empezaron a entender y a encontrarse con la luna, con el fuego, con las historias, y empezaron a crecer realmente en ese encuentro solo femenino. Por eso hoy en día aún existen carpas rojas, no sé si han ido a alguno, que son círculos de mujeres súper poderosos donde nosotros vamos. Ahora, otra cosa súper interesante es que todo tiene un porqué, ¿listo? Y es porque el círculo, y porque el círculo y la carpa roja era circular. ¿Qué creen ustedes? Bueno, Marce, que es la única con la que estoy aquí, pero ¿por qué creen que significa un círculo? Unión, unión. Para mí un círculo significa unión al 100%, camaradería, creación, representa los planetas, o sea, nuestro planeta es circular, o sea, muchas cosas, dos círculos unidos significa infinito, o sea... Ok, muy bien, por ahí va. Pues básicamente, exacto, por ahí lo están diciendo, significa todo lo que tú dices más el ciclo.
Pero el ciclo, ¿qué significa? Pues resulta que de todas las figuras geométricas, la más sublime, es decir, la más alta, es el círculo, la más majestuosa. ¿Por qué? Porque todas las figuras geométricas son, digamos, se diseñan según ángulos, ¿sí? El triángulo tiene tres ángulos, el cuadrado 4, el pentágono 5, etcétera. Mientras que el círculo tiene infinitud de ángulos. ¿Listo? Eso es lo primero. Lo segundo simboliza al ser un ciclo, inicio y fin. ¿Sí? Es decir, es la única figura que no se rompe, no tiene inicio ni tiene fin. Si tú ves, el círculo no tiene inicio ni fin. Eso también tiene una connotación bastante fuerte en nosotras. Y lo tercero es lo más lindo para mí, que significa que es también la única figura que de la mitad y del centro hacia cada arista o hacia cada lado es exactamente la misma distancia. Eso significa hegemonía, eso significa, homogeneidad, significa igualdad. Entonces, cuando hablamos de mujeres, estamos diciendo, no importa tu estrato, tu profesión, tu raza, no importa absolutamente nada, la energía femenina cíclica es tan poderosa que todas estamos a la misma distancia del centro, de la luz, de la madre tierra, del Dios en que creamos. Entonces, esa es como la primera enseñanza y esa sabiduría la empezamos a entender desde la carpa roja. ¿Sí? Las mujeres en la carpa roja, y la carpa era roja pues por la connotación de la menstruación. Por eso yo digo, es tan importante hoy en día que sigamos teniendo estos encuentros femeninos, que pueden ser con hombres, pero digamos enmarcados hacia lo femenino. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Bueno, yo hablo súper rápido, entonces como... No, digamos, vamos súper. entre otras cosas, digamos, hay muchos escritores que pues dicen que tienen esa conciencia de lo femenino bastante marcada. Entonces, por ejemplo, hay Goethe, él habla de que en el momento en que la Tierra vuelva a saber o digamos a enmarcar la energía femenina, ¿sí? Vamos a tener una época de oro. Entonces, ¿por qué dice eso? Resulta que no siempre fuimos así. Hace millones de años, hace 4.000 millones de años antes de Cristo, ¿sí? Las sociedades en su surgimiento eran matrilineales. ¿Qué significan las sociedades matrilineales? Pues que la mujer era el centro de todo, ¿listo? Entonces, claro, hoy en día uno le dice eso a alguien y los hombres empiezan, ay, eres re feminista, Andrea, ay, ¿cómo se te ocurre? Pero más allá de eso es empezar a entender qué significa, más que la mujer, que el poder femenino sea el centro. Si uno empieza a entender que el poder femenino es el centro, empezamos a abarcar que la tierra, por ejemplo, es lo más importante. Y hoy en día nosotros vemos cómo realmente, por ejemplo, está temblando todo el tiempo. O sea, no es en vano que la tierra nos esté moviendo y nos esté diciendo, oigan, es que esto es resultado de ustedes, ¿listo? ¿Qué pasaba en ese momento de las sociedades matrilineales? Pues básicamente antes que el matriarcado está el matrilinealismo, es que ahí dice matriarcado, y pues no digo matriarcado, es porque matriarcado es que la mujer domina, ¿sí? Por ejemplo, en esas familias donde está la abuela y es súper respetada, ella es la que manda, eso es un matriarcado. La sociedad matrilineal era que los hijos, o sea, en ese momento no había una conciencia de, digamos, de hombre, mujer, papá y mamá, entonces los hijos de todas las mujeres eran hijos de todos. ¿Sí? Como en ese momento no tenían como esa conciencia, entonces eran comunidades donde realmente las mujeres sostenían y los hijos eran hijos de todos. Entonces se creaba una hermandad bastante fuerte entre todas las mujeres y entre el cuidado, digamos, de la mujer. Más allá de eso, digamos, antes de todo esto, las mujeres se concebían con dones espirituales e intuitivos, que hoy en día los tenemos, pero no los hemos negado. Entonces, por ejemplo, a mí me da risa cuando una mujer llega y me dice, no, es que yo no sé qué talento tengo, o yo no sé realmente para qué sirvo. Y yo te digo, ¿realmente no sabes? Entonces le pregunto, ¿has tejido? ¿Has sembrado? ¿Sí? ¿Has hecho calendarios lunares? ¿Has, no sé, visto algo con los animales? Entonces ella me dice, ¿cómo así? Y lo que yo digo es, nosotros es muy duro ahora encontrar cuál es nuestro talento, porque las mujeres, digamos, tenemos sabiduría ancestral. Entonces les voy a poner ejemplos pues, de mi círculo. Por ejemplo, una amiga cercana empezó a investigar sobre la partería y se dio cuenta que realmente le encanta, ¿sí? Otra amiga que se llama Mariana, que debe estar por ahí, digamos, empezó como una conexión con el saumerio, y una vez fuimos a una carpa roja y una ancestra, pues una abuelita le dijo,
tú pues la miró y le dijo como que ella tenía ese don. ¿Sí? Otras mujeres empiezan a explorar con la agricultura y se dan cuenta que las plantas, las semillas, la cocina desde otro nivel está. Otras, por ejemplo, mi hermana Yoya nunca había cogido como, no sé, dibujar y en estos días me estaba mostrando unos dibujos femeninos que hacía y eran espectaculares. Entonces lo que yo digo es falta de exploración, pero de exploración desde nuestro nivel femenino, ¿sí? Las mujeres tenemos en nuestro ADN esa sabiduría ancestral de tejer, de coser, de hablar, de partería, de todas estas cosas que hoy en día, digamos, hemos perdido. Entonces mi invitación también es, bueno, intenten, ¿sí? Bailar, por ahí una decía, la danza siempre ha estado con nosotros, ¿sí? La oralidad también, el cuidar. Entonces, mi invitación es como comiencen a ver qué de toda esa sabiduría ancestral ustedes aún no saben y pídanle a su cuerpo, a su mente, a su energía, quiero saber para qué soy bueno. Y seguro, seguro van a encontrar un talento más allá de lo que creemos ahora que ser buena, no sé, para las matemáticas o para una ciencia, cuando realmente hay más, ¿sí? O por ejemplo, hay una otra amiga que encontró en la astronomía su pasión. ¿Y eso por qué surge? Porque en la ancestralidad las mujeres éramos sacerdotisas, agrónomas, astrónomas, ¿sí? Hoy en día, lastimosamente, pues estamos como tratando de recuperar ese legado, pero la pregunta es un poco, ¿por qué creen ustedes pues que nos han alejado tanto de esto? Y por eso hoy en día, digamos, decir bruja o decir estas palabras puta o diosas es como algo negativo y es un poco porque nos quieren alejar del poder. Y quienes nos quieren alejar, pues siempre lastimosamente las cuestiones políticas están ahí enmarcadas y existió este chico Constantino que realmente era machista y no quería a las mujeres en su sociedad. Y él quitó y, digamos, realmente aniquiló libros enteros sobre sabiduría ancestral femenina. Entonces, ahí seguimos. ¿Qué más les cuento? Pues no sé si tienen... Nosotros tenemos otro ratico más de qué pasa con, creo que hablamos esa vez como de Adán y de Eva. Bueno, hay otro mito súper importante por ahí, unas lo deben conocer. Resulta que existe el otro mito que existió una mujer antes de Eva, ¿sí? ¿Sí? Y se llamaba Lilith. Ella aparece por ahí, yo tengo exactamente en qué parte de la Biblia la nombra, en Isaías capítulo 24. Lilith aparece, pero la mencionan como una mujer, como un demonio, pues, como lo peor. Más allá, digamos, para no entrar como en la creencia en contravía, digamos, lo que han encontrado de Lilith era uno que viene mucho, mucho antes, o sea, es decir, de mucho antes del Nuevo Testamento, ya hablaban de Lilith, ¿listo? Pero lo que se dice de ella era que era una mujer totalmente empoderada y que ella no nació de la costilla de Adán, sino que era a la par de Adán. Pero como ella era tan independiente y era como tan independiente y como que no estaba... Perdón, Matías, bájale por favor. Perdón. Como no estaba al servicio, por decir, de Adán, la expulsan del paraíso. Entonces, ese es otro mito, también lo pueden buscar, porque hablo de los mitos. Lo que sucede es que, pues yo soy socióloga, ¿no? Y antropóloga, y uno empieza a entender que las sociedades se configuran a partir de los mitos. Es decir, más allá si crees, si no, es entender que es muy difícil romper con una acción porque las sociedades se han construido a partir de creencias y de mitos. Entonces, es interesante ver esos otros mitos que existen. Y lo que yo digo es más allá, por decir así, de vamos a hablar de Lilith o vamos a negar a Eva, es otra vez qué es lo que nos enseñan, cuál es esa cultura y qué es lo que nos están diciendo respecto a nosotras, a nuestro cuerpo, a nuestra sabiduría. Y hoy en el carro realmente pensaba, como que a mí me encanta ver mucho la luna y creo muchísimo como en la energía de la luna. Y yo decía, y soy también súper espiritual y muy creyente, soy muy creyente. Entonces yo decía, no puede ser posible que un Dios, ¿sí? Que todo lo puede, que todo lo ve, que todo lo cree, niegue sus propias creaciones. Es decir, ¿por qué nos dicen o por qué satanizamos el creer en chakras, en puntos energéticos, en la luna, en el sol y en otras creencias, cuando realmente todo tiene que ir a lo mismo que es el amor universal y la trascendencia? Entonces, ese es como el mensaje implícito, ¿sí? O sea, lo que yo decía era, sea lo que sea que esté más allá de nosotros, pues realmente
que esté más allá de nosotros, o sea, es decir, dejar de creer en los patrones humanos y empezar a sentir lo que es más allá. Y cuando uno mismo empieza como a creer como en los elementos y a pedirle a Dios como cierta sabiduría, uno empieza a abrir el corazón y ver que todo es lo mismo. Es decir, no sé cómo explicarlo, a veces yo lo hablo y la gente es como, no, estás re loca, crees en todo, pero yo siempre digo, es como esa creencia en todo me ha hecho ser una persona inclusiva para todo el mundo. Es decir, si alguien cree en las hadas, creámosle. O sea, es decir, no importa si millones de años atrás de la religión judeocristiana ya existían mitos, existían millones de dioses, ¿por qué ahora hay que negarlos? ¿Sí? O si tú no lo crees, ¿por qué tienes que rechazarlos? Y más allá de todo es qué configuración de la mujer está ahí. Entonces esa es la invitación real. O sea, yo digo, este tema me gusta, es súper amplio, súper amplio. No, es que ya por ahí les cuento que tenemos más programados, o sea, este es como nuestro primero así, nuestro primer live. Total. Pero digamos bueno, entonces lo que yo empiezo a explicarles es lo siguiente. ¿Qué es, o sea, cómo entender lo femenino? Uno puede abarcarlo desde 3 esferas o 3 dimensiones. La primera es la dimensión física, ¿sí? Somos mujeres o somos lo femenino desde un aparato reproductor o un cuerpo distinto, ¿sí? Que es el sexo. Naces hombre o naces mujer. Eso solamente es una dimensión que es la física. La segunda dimensión es la mental, que es mucho más fuerte porque está construida por las etiquetas sociales, culturales que nos han enmarcado. Entonces, de ahí, digamos, nace todas estas personas, digamos, en los géneros, que es, yo puedo tener mi cuerpo físico masculino, pero mi esencia, mi mentalidad puede ser femenina. ¿Por qué? Porque hay una esfera que se llama mente, que es una construcción, y es lo que nos han dicho que es ser mujer. Y yo siempre les digo, es que ¿quién dice que la mujer es, por ejemplo, sensible? Por ejemplo, gracias, me acordé de esto, es el mito de María Magdalena. Cuando dicen lloras como una Magdalena, ese mito también es creado y es para por debajear el poder de María Magdalena y para pensar que el llanto que ella tuvo era por sensibilería. Entonces, cuando a ti te dicen, uy, estás llorando como una Magdalena, es como súper abajo. Pero realmente, cuando uno entra a ver quién era María Magdalena y cuál era su llanto, uno dice, el llanto de María Magdalena solo significa el poder. Y el poder que ella tenía de amar tan plenamente a Jesús, que realmente ella le dolía un montón. Entonces, cuando te digan lloras como una Magdalena, tú empodérate y dices, sí, lloro como una Magdalena. Son mis sentimientos y estoy llorando como una propia diosa o como una propia puta, y lo digo ya más pasito que me da pena. No. Una mujer empoderada. ¿Listo? Entonces, es como empezar a deconstruir todo esto del campo, digamos, mental. Pero hay un campo más allá del mental, imagínense, o sea, todo lo que hemos hablado aquí es para deconstruir ese campo mental, que es el campo espiritual, que es el más lindo de todos, y es tan grande que en ese campo ya no existe ni lo femenino ni lo masculino, sino que todos somos uno. Y en ese campo ya no ni siquiera podríamos estar hablando de círculos de mujeres, sino que tanto hombre como mujeres ya estamos en un plano superior, que es el amor universal, y que si ustedes ven todos digamos, Jesús, está Gandhi, todos estos seres de luz que han venido al planeta, lo único que nos muestran todo el tiempo es esto, el amor, el amor, el amor. Entonces, pues esa es como la enseñanza, ¿no? Estamos deconstruyendo una esfera mental, pero la idea es trascenderla. ¿Por qué lo digo? Porque hay hombres que me dicen, no, Andrea, entonces, ¿ustedes creen que las mujeres son más poderosas que los hombres? Y yo les digo, no, no es que seamos más poderosas, pero hemos tenido años de historia, ¿sí? De un patriarcado que nos ha opacado una energía que es necesaria para hoy en día volver a conectar y entender que somos mucho más que esas etiquetas, que somos mucho más que todas esas ofensas que nosotros decimos. Entonces, por ahí dicen círculos mixtos, de acuerdo, hay que empezar a hacer círculos mixtos, total, y empezar a vincular la energía femenina de los hombres y nuestra masculina, equilibrarla. ¿Por qué? Bueno, ahí me acuerdo de otra cosa también, y es, toda esta historia deja 3 arquetipos muy fuertes, ¿sí? En las mujeres. El primer arquetipo de toda esta historia, arquetipos son como formas de visionar conductas, es el de la esclava. Entonces dicen que toda esta historia genera mujeres esclavas, ¿sí? Hoy en día supuestamente la esclavitud ya no está, pero vemos todavía muchas mujeres que se casan o que están de novias, etcétera, incluyéndome, lo he vivido en carne propia,
y que simplemente no podemos dejar de estar sometidas sentimentalmente, la dependencia emocional. ¿Por qué? Porque la historia nos ha dejado este legado de mujeres sumisas, de mujeres esclavas. Ese es el primer arquetipo, que hay que hacer un trabajo enorme, ¿sí? Con todo lo que ya están haciendo, niña interior y todo, con, digamos, dejar de victimizarnos y dejar de ser sumisas y dejar de ser dependientes. Es lo más duro. Pero hay otro, y es el de la madre siniestra, se llama así, y es estas mujeres que dicen no voy a ser sumisa por este legado, pues se vuelven el otro extremo, que también es malo, y son esas mujeres que no reconocen lo masculino, ¿sí? Entonces son esas mujeres, este legado lo que ha generado es unas mujeres demasiado fuertes que ya no quieren abrir su corazón y que simplemente los hombres no sirven para nada, no quiero, no me voy a dejar dominar, y entonces se distancian de nuevo con ese equilibrio emocional, ¿sí? Por eso entre y diosas, ¿sí? Porque es que no es ni una ni la otra, es estar en ese medio, en ese equilibrio, ¿sí? Pero y finalmente está otro que es como la mujer del miedo, y es la de no saber, la de la contradicción, que yo siento un poco con el live de ayer, me sentí identificada cuando ella decía, la chica, somos dos. Entonces es cuando tú no sabes quién eres porque simplemente nos han dicho que somos tantas cosas que al final uno dice quién soy, sí, o si un día soy la Andrea, la Zen, la paz mundial, el amor infinito, y al otro día soy Andrea, la esquizofrénica, loca, que quiero tirarlo todo, sí, entonces es un poco reconciliarnos con toda esta historia para eso mismo. Okay. Bueno, André, yo creo que nos va a tocar ahora suspender para que me pueda subir este live en YouTube, porque ayer estaba en ese camello. A todas, muchas, muchas gracias por seguirnos, por estar esta noche, por estar tan conectadas con todos nosotros. A ti, André, mil, mil gracias por abrirte, por brindar toda esta información. Mira el super live que se creó, qué poderoso. Y algo súper importante, bueno, mañana tenemos otro live de Mujeres que se Atreven, mañana vamos a trabajar en nuestro trabajo Niña Interior, todas súper bienvenidas, estamos trabajando fuertemente hola Amanda, con Niña Interior, entonces a todos una muy, muy feliz noche, André, a ti muchas, muchas, muchas gracias, yo sé que vamos a estar aquí súper conectadas, creando más live para ustedes, brindando mucha información, como ya les hemos dicho, si quieren más temas, si quieren más cosas, cuéntenos. La idea es como que abrirnos y que todas las mujeres nos atrevamos, y hasta los hombres también, bienvenidos. Ahorita estamos creando muchos círculos y empoderando mujer, pero más adelante podemos crear los mixtos. Entonces, André, dejo también que te despidas para ya decirle a todos, ¡chao! Bueno, no, mil gracias, de verdad, me encanta ver, pues siempre como hay amigas que me apoyan toda mi vida y las amo ahí también. Gracias a ti, Marce, por el espacio, de verdad que es muy lindo, pues, encontrarme con seres como tú. Y pues realmente la invitación es esa, ¿no? Como que unamos todas las creencias y seamos solo amor. O sea, realmente más allá de la historia o de encontrar patrones o, digamos, desmitificar lo que ya está, es todo esto para una sola cosa, y que es realmente aprender a vivir todos en conjunto, con amor, con mujeres que realmente seamos independientes y todo. Entonces, pues nada, mil gracias, nos vemos en el próximo y ya. Chao, bueno, Leandro, un besito, ya te llamo. Chao, chao, Bueno, chicos, feliz noche para todos. Chao.